Bien, entonces, acá estábamos calculando otro concepto, que es el concepto de rotor o rotacional. Rotor de un campo F es el producto vectorial entre el gradiente y el campo. Me da la idea de la velocidad angular o del momento. El momento es un rotor, ¿no? El momento es generado por un campo de fuerza. Por lo tanto, en física, el campo de fuerza F, en 2 dimensiones, genera un momento. Ese momento, o por ejemplo, la corriente eléctrica genera un campo eléctrico. Ese campo eléctrico genera alrededor de la corriente esta sería la corriente por ahí, que pasaría por un conductor, genera un campo magnético, y ese campo magnético lo puedo analizar a través del rotor F, rotacional. Ese campo magnético gira, según la ley de Ampère, en sentido, la regla del tirabuzón, la regla de la mano derecha, gira en ese sentido. Ahora estamos calculando en el punto 213 el rotor de este vector, que se calcula como el producto vectorial entre los dos vectores, y el producto vectorial entre los dos vectores era un determinante que se calculaba como IJK, y la resolución daba lo que está en verde. Entonces tengo que calcular las derivadas de R con I, la derivada de Q con Z, evaluarlas en el punto, y me va a dar, lo que yo estoy buscando acá es un número, que es la coordenada. Acá tengo otro número, que es otra coordenada, y acá tengo otro número, que son las coordenadas del vector en cada uno de los puntos. ¿Ya está? ¿Cómo lo calculamos? ¿Puede ser que quedó 45, 8 y menos 24? Correcto. 45i, 8 y menos 24k. Ese es el rotor, el vector que representa cómo gira el campo alrededor del gradiente, digamos, una cosa así. Bueno, esto se aplica mucho termodinámica, en lo que es la elasticidad, la hidrodinámica, la física del agua. Propongo dos temitas con esto, así que rotor, divergencia y gradiente como elementos básicos, ¿no? El gradiente ya sabíamos cómo calcularlo, el rotor dijimos que era el producto vectorial, y ahí borré todas las páginas. Y voy a hacer otra cosa. Resulta que yo tengo el campo, un campo F, seguimos con los campos F, que tiene variables X y Z, y está representado este campo vectorial. Este campo vectorial puede ser el campo gravitatorio, pero está representado con X y Z. Resulta que hay muchos campos vectoriales, por ejemplo, un campo magnético, o el campo hidrodinámico que hace que el agua fluya. Este campo lo represento con P de X, Y, o sea, P es una función de 3 variables, Q de X, Y, Z por J.
más PQR por K. Un R por K. Ahí tengo el campo. Resulta que P, Q y R son funciones continuas. Aclárenlo esto, son funciones continuas. De X, de Y y de Z. Vayan escribiéndolo y vayan analizándolo. Continuas, de X, de Y y de Z. Que además de ser funciones continuas, tienen derivadas continuas. Existen las derivadas de P, de Q, de R, con respecto a X, a Y y a Z, y son continuas. En este caso, Z, en este caso que P, Q y R sean funciones continuas, cuyas derivadas son continuas, y tengo un campo vectorial, si el campo vectorial se llama irrotacional, campo vectorial irrotacional, campo vectorial, ustedes escríbanlo también, escriban todo lo que yo digo, así les queda un buen apunte y después lo complementan con toda la teoría que tienen en lo que dice curvilínea, y las 30 hojas finales son análisis vectorial, lo que estoy hablando. Campo vectorial irrotacional. El irrotacional cumple con una propiedad. Se llama campo irrotacional cuando el rotor del campo F, que es igual al producto, del vector gradiente por el vector campo, vectorial, producto vectorial del vector gradiente por el vector campo, es igual a 0. O sea, cuando un campo es irrotacional, cuando su rotor es 0. ¿Qué significa que su rotor sea 0? Significa que es un campo conservativo. Escríbanlo, ¿eh? Escriban. Si el rotor de un campo es irrotacional, el rotor es 0 y se llama campo vectorial conservativo. No vamos a ir muy lejos con las demostraciones. ¿Puedo subir? ¿La copiaron? O sea, vamos de vuelta. Si el rotor F de un campo, el rotor F de un campo es igual a 0, el campo F se llama irrotacional. Y después dije que todo campo conservativo es irrotacional. Entonces pueden copiar eso, ¿eh? Pueden copiar. Voy de vuelta, porque esta parte es importante. Si el vector F, que es campo vectorial, tiene un rotor F, o un rotacional F, que es igual a 0, se llama irrotacional. Y dije otra cosa importante abajo. Todo campo vectorial conservativo es irrotacional. Una pregunta, ¿un campo puede tener más de un vector rotacional? Sí, tiene uno en cada punto. Acordate que... No, fíjate que es buena pregunta. Mirá, el rotor, recién habíamos llegado a una fórmula. Ustedes vayan copiando, ¿no? El rotor, habíamos llegado a una fórmula que se calculaba con el producto del gradiente por el vector F. Y esa fórmula era una I, que teníamos una diferencia de
derivadas con respecto, primero empezábamos con y, después con z, de funciones que era r menos q, lo que hicimos recién, más p en z. Con esto llegábamos a la fórmula, menos la derivada de r con x. En cada punto que yo derivo, cada punto lo derivo y lo evalúo. Acá tiene que ir evaluado en un punto m, entonces calculo el campo rotacional de f en un punto, calculo el rotor f en un punto m, por j, más, acá tengo que poner la derivada de q con respecto a x, así era la fórmula del análisis, menos la derivada de p con respecto a i, evaluada en el punto m, me daba un número, y ahí ponía el k como parte del vector. Entonces tenía el ijk, y esto me daba un vector. Pero para que el rotacional de 0, cada una de las componentes de un vector tiene que dar 0. O sea, consecuencia de un rotacional es que esto dé 0. ¿Cuándo un campo es rotacional? Cuando es un campo vectorial conservativo, quiere decir que yo en un campo gravitatorio pongo una piedra a 10 metros de altura y cae, pum, a 10 metros, toca el piso, después con la misma energía la llevo arriba. Eso es conservativo. ¿Se da en la realidad? No, hay rozamientos, hay pérdida de energías y todo eso. Bueno, pero resulta que acá el campo rotacional tiene que cumplir, para que sea irrotacional, para que el campo vectorial F se llame irrotacional, tiene que cumplir con los cocientes, digo, las diferencias estas, derivada de R con respecto de I, y la derivada de Q con respecto de Z, este primer paréntesis que tengo acá, este primer paréntesis que tiene que dar 0, para que esto dé 0, la derivada de R con respecto de I, y la derivada de Q con respecto de Z son iguales. Por otro lado, también para que el segundo componente del vector, la componente en J, de 0, las derivadas de P con respecto de Z y la derivada de R con respecto de X tienen que ser iguales, porque entonces si son iguales esto menos esto, hago la diferencia y me da 0. Y la otra condición es que, obviamente, la tercera componente del vector también de 0, y sus componentes derivada de Q con respecto de X sea igual a la derivada de P con respecto de I. Y si cumple esto, cumple estas derivadas cruzadas iguales, ¿no? Esta igualdad de las derivadas está cumpliendo lo que es que el rotor me dé 0 y que el campo se llame irrotacional. Por lo tanto, puedo decirlo de otra manera, que está bien que el rotor me dé 0, entonces el vector, acá le pongo 0 a este vector, 0. Está bien que el rotor me da 0, fíjense, le puse 0, corrí un poquito la hoja, me dio 0. Cuando el rotor da 0, el campo es irrotacional. Y estas son las condiciones para un campo irrotacional. Pero después dije otra cosa, que todo campo conservativo es irrotacional. Es otro enunciado. Todo campo conservativo es irrotacional. Por lo tanto, para que yo tenga un campo conservativo, se tiene que cumplir esto. Si yo tengo un campo que tiene componentes P, Q y R, R por K, QJ, PI. Tengo este campo, vector campo. Para que este campo sea conservativo, se tiene que cumplir todo lo anterior. Tienen que cumplirse las derivadas cruzadas iguales. ¿Se entendió eso?
Pero aclárenlo. Aclaren. Todo campo conservativo es irrotacional. Si es irrotacional, cumple que el rotor da cero. Profe, Sí. ¿cómo me doy cuenta que es un campo irrotacional? Porque cuando calculo el rotor del campo me da cero. O hago al revés. Yo le pregunto al campo, ¿sos irrotacional? Si sos irrotacional, tiene que cumplir con que la derivada de R con respecto de I sea igual a la derivada de Q con respecto de Z, que la derivada de P con Z sea igual a R con X, y que la derivada de Q con X sea igual a P con Y. Si cumple estas tres condiciones, siempre, en todos los puntos, me va a dar cero. Y en el caso del campo conservativo es irrotacional, pero no puedo averiguar de otra forma que es un campo conservativo para asegurarlo, ¿o no? No sé, ahora vemos. A ver, a lo mejor sí, puedo analizarlo de otra forma. ¿Copiaron eso? Lo que tienen que escribir acá es que el campo vectorial es irrotacional cuando el rotor F es cero. Y para que sea cero, las derivadas cruzadas son iguales. Y si el campo cumple esto, se llama conservativo. Y en el caso de que no sean iguales, pero aún así se cancelen, ¿sigue siendo irrotacional? Sí, pero para que se cancelen tienen que ser iguales. Si no, no se van a cancelar. Para que se cancele tiene que ser igual. No, porque si se cancela, por ejemplo, un I, ponele con el K, ponele. No ocurre eso, no. Ocurre esto que estamos viendo acá. Escriban esta definición. Porque no es que me interese confundirlos con la palabra, pero sí que aprendan a leer la palabra. Escribe. Las condiciones A, B y C. Escríbanlas ustedes, las condiciones esas. Las condiciones A, B y C. O sea, las derivadas cruzadas son iguales. Ocurren cuando el campo vectorial F es gradiente de un campo escalar U. Es gradiente de un campo escalar U. Coma, es decir, cuando U es conservativo. ¿Cuándo vimos esto nosotros? A ver. Digo, lo traigo así. ¿Cuándo lo vimos? En función potencial, profe. Muy bien, Moroni. O sea que esto está relacionado con el tema de función potencial, ¿no? Está relacionado con función potencial. A ver cómo lo podemos escribir un poquito más. Estoy jugando con algunos conceptos de por ahí. No tanto tampoco, no profundicemos tanto porque estamos viendo como elementos básicos, ¿no? El campo F, que era un PDI más Q por J,
más un R por K, cuando cumplía que el rotor daba 0, recién les acabo de decir que era gradiente de un vector de un campo U. Y esto se veía como la derivada de U con respecto a X por Y. Estoy poniendo el gradiente de U. Yo conozco U y ahora le estoy escribiendo el gradiente. El gradiente era la derivada de U con respecto a X más la derivada de U con respecto de Y por J más la derivada de U con respecto de Z por K. Ahí tengo el gradiente y lo estoy haciendo en el espacio. Y estoy diciendo entonces que este rotacional, que el rotor F, es igual al rotor del gradiente de U, el rotor del gradiente de U, quiere decir, si yo quiero calcular el rotor del gradiente de U, que es un vector, ¿qué tenía que hacer? A ver, si yo quería calcular el rotor de F, hacía el gradiente de F por F. Eso es lo que hacía. Y si quiero calcular el rotor del gradiente de U, ¿qué tendría que multiplicar? Al gradiente por el vector campo. El vector campo gradiente de U. Eso tendría que multiplicar. Vamos de vuelta. Si yo quiero calcular el rotor F, hago el producto vectorial del gradiente F por el vector F. Y bueno, y si yo quiero calcular el rotor del gradiente de un vector, porque U es un campo escalar, lo llevé a vectorial cuando le saqué el gradiente. Vieron que cada vez que lo voy explicando voy metiéndole un dedito más adentro, porque está como profundizando lo que voy diciendo. Así que el rotor del gradiente de U es su propio gradiente multiplicado por el vector gradiente. Eso sería IJK por el gradiente con respecto a X, con respecto a Y y con respecto a Z. Acá estoy poniéndolo como operador, ¿no? Por abajo escribiría derivada de U con respecto a X, que sería el vector. Sería este vector que pongo acá. Derivada de U con respecto a X, derivada de U con respecto a Y, y derivada de U con respecto a Z. Y cuando resuelvo esto, voy a obtener las derivadas segundas de esto, porque yo elimino fila y columna de esto, y me queda derivada, me queda el menor complementario de estas dos filas, que es la derivada de segunda de U con respecto a X, con respecto a... ¿no? Me queda una derivada segunda, porque hago el producto, elimino fila y columna del elemento que pertenecen, y en la componente Y me queda esto, el Y, que se llamaba pivote, por el menor complementario que quedaba de eliminar fila por columna. Y ese menor complementario se sacaba multiplicando diagonal principal menos el producto de la diagonal secundaria. Estoy resolviendo ese determinante que ahora tiene una dificultad que estoy viendo que es. Primero tiene derivadas y que después cuando los derivo queda derivadas otra vez. Entonces tiene derivadas segundas. Me va a quedar la derivada segunda de la función U con respecto a Y, con respecto a Z, ¿ves? Derivada segunda de la función U, derivada por la derivada segunda de la función U con respecto a Y, con respecto a Z, menos el otro sería derivada segunda de U con respecto a Y con respecto a Z.
primero a Z o a I. Ese sería el primer elemento. El segundo elemento lo obtengo de la misma forma. Tengo que hacer el resultado de un menor complementario cuando elimino la fila y la columna del elemento de K que pertenece a K, J, digo. Elimino esto, elimino eso, y me queda esta derivada por esta, menos esta por esta, por J. Y eso va a ser la derivada segunda de U con respecto a Z, con respecto a X, con respecto a Z, con respecto a X, lo que estoy poniendo acá, esto con esto, ZX, menos la derivada segunda de U con respecto a X, con respecto a Z. Y bueno, más el otro término que también sale de eliminar fila y columna del elemento K. Elimino esto y elimino eso, y me queda derivada de U con respecto a X con respecto a Y, y derivada de U con respecto a Y con respecto a X. Usadas parciales. Derivadas segundas parciales cruzadas. Esta va a ser, dijimos, de U con Y primero y luego con X, o primero con X y después con Y, y después esta va a ser con X y después con Y. ¿Cuánto dan los paréntesis? Deberían dar 0. ¿Todos los paréntesis dan 0? ¿Este da 0? ¿Este da 0? Sí, para que sea conservativo, ¿o no? Porque fíjate que son derivadas de... Fíjate derivada... derivada segunda, sí. Mira, esta es la derivada de U con respecto a Z y a X. Esta es la derivada de U con respecto a X y a Z. Derivadas parciales cruzadas son iguales. Sí. Por lo tanto, 0. ¿Y cuál era la condición que yo le había puesto a esto? La condición que yo le había puesto a esto estaba puesta acá, que F sea gradiente de U y U sea un campo conservativo. F gradiente de un campo escalar conservativo. Entonces, demuestro que como las derivadas parciales son iguales, el rotor de un campo F, que en realidad ese campo F es un gradiente de un campo U conservativo, es igual al gradiente por el vector U escalar, vectorial, y esto es 0, y siempre se cumple, porque lo estoy viendo. Entonces, condición importante. Bueno, ¿copiaron, no? Van copiando. Si no van copiando, no les va a ir quedando la historia, porque yo la veo, tienen 20 hojas en el apunte que lo pueden ir leyendo, pero si no lo van copiando, no les va a quedar.
Sí, profe, ya copiamos. Bien. Bueno, esto era un campo rotacional, irrotacional, que cumplía. ¿Cuándo era irrotacional? Cuando era cuando el producto daba cero, cuando el rotor F es cero, y eso ocurría cuando el campo era gradiente de un campo escalar. Bien, vamos a otro concepto ahora. Pongan de título otro concepto que se llama campo vectorial solenoidal. Hoy es la peor clase, hoy creo que me putean, pero le encontré esta forma para poder explicarlo y no verlo desde las diapositivas, porque ya tienen el apunte, no les quiero leer el apunte lo pueden leer ustedes. Quiero tirarles 4 o 5 líneas de cómo solenoidal se quedaron en cómo se escribía. Solenoidal. Queremos hablar, subrayo el título, fecha hoy, día sol. Tengo un campo F que tiene componentes X y Z, está en el espacio, es el campo del viento que arrancó un huracán, que tiene una componente P, X y Z por I, más Q, X y Z por J, tiene todos los componentes, más R por K. O sea, este campo es un vector. Es el vector del viento que está empujando todos los árboles. Pero hay un tema importante. PQR. Otra vez ponemos que PQ y R son funciones. Fíjense que yo le ponía así, ¿no? Que primero que eran funciones continuas, cuyas derivadas, que existían las derivadas de PQ y R, con respecto a X, con respecto a Y y con respecto a Z. También esto es una forma de estudiar, ¿no? Analizando PQR, es continuo, son funciones continuas que tienen derivadas continuas. Yo estudiaba así y escribía esas formulitas. No me resulta mal porque todavía sigo repitiendo más o menos la misma estructura de estudio, profundizando algunas cosas. ¿Cuántas derivadas parciales tienen? Las de primer orden y también las de segundo orden, continuas. Tienen derivadas segundas. Tienen derivadas segundas. Escriban. El campo F en estas condiciones es solenoidal cuando la divergencia del F es igual a 0. Cuando la divergencia F es igual a 0. Claro, en el caso anterior veíamos que cuando el rotor era 0, el campo se llamaba irrotacional y ocurría cuando el campo F era un gradiente de un campo escalar, U. Acá, cuando la divergencia es 0, significa que la divergencia era la derivada de la función P con respecto de X, más, calcularon recién ustedes una divergencia, la derivada de Q con respecto de Y, más la derivada de R con respecto de Z. Esta era la divergencia del vector F. La divergencia era un número. Y ese número, como cualquier número, puede un día ser 0. ¿Y qué quiere decir? Bueno, primero, la divergencia me daba cuánto crecía desde una fuente, habíamos dicho calórica, de un punto a otro punto, porque tenía una entrada de calor y una salida de calor. ¿Cuánto crecía el calor en ese valor? Ah, pero da 0.
Cuando la divergencia da 0, el campo se llama solenoidal. Bueno. Tengo que ver ahora cuándo ocurre. Sí. ¿Puedes repetir qué me da la divergencia? O sea, cuando crece. La divergencia te da el incremento entre dos capas de una entrada y una salida de un campo. ¿Cuánto varía el campo entre dos líneas? Entre dos puntos de ese campo. Entre una fuente fría y una fuente cálida. ¿Cuánto varía? Si entran 10 y salen 15, la divergencia es 5. En algún lado, bueno, escribieron ustedes que el campo solenoidal se llama solenoidal porque tiene la característica de que su divergencia da 0. Entonces ahora, la pregunta sería, ¿cómo tiene que ser el campo F para que la divergencia dé 0? ¿Cómo tiene que ser el campo F para que la divergencia dé 0? Entonces, escriban abajo. El campo F, perdón, para que esto ocurra, el campo F tiene que ser rotor de algún vector A. Nada más que eso. El campo F tiene que ser rotor de un vector A. A ver, ¿cómo es? Yo tengo un vector A. Le saco el rotor, que es otro vector. Porque el rotor de un vector A era igual al gradiente del vector A por el campo A. ¿No? Digo, algo así. Yo tengo un vector A, un vector cualquiera, que le saco el rotor, que es otro vector, porque era el producto vectorial entre un valor y otro. Es otro vector. A este vector le calculo la divergencia y me da 0. Entonces digo que el campo es solenoidal. ¿Por qué? Porque el campo F es rotor del vector A. Pero es poco, pará. Yo tengo, vamos de vuelta, porque no les veo las caras, pero sí los insulto, los escucho. O no me están insultando. Estamos intentando entender, profe. Ah, perdón. Pensé que estaban intentando no insultar. Yo tengo un vector A. A ese vector, ¿puedo poner otra página nueva? Sí, profe. Yo tengo un vector A.
bueno que vayan copiando como si fueran pizarrón, ¿no? Este vector A, que es un vector A de una función, un vector, un campo vectorial A. No lo llamo F porque F lo llamé al otro. Este vector tiene una componente A1 por I, una componente A2 por J, un número. Una componente A3 por K. Ahí ya tengo el vector. I, J, K. Cualquier vector, 5I, 4K, 2J. Le saco el rotor al vector A. El rotor del vector A, del campo A, es un vector que sale de multiplicar el gradiente de A por su propio vector A. Entonces, salía de, lo hacíamos por sacando la derivada de la componente Q, R, o sea, la componente 3 por en X, perdón, este era en Y, por la derivada de Q, que era 2, por la componente en Z. Lo sacaba así como el producto vectorial entre dos vectores y me iba dando este otro vector que tenía esta característica. Derivada de A1 y acá era A3. ¿Qué hace patitas blancas? Tiene hambre, patitas blancas. Con respecto a Z y con respecto a X. Ahí está, yo sacaba, y este era J. Y después sacaba lo mismo, pero por K. Bueno, ahí tenía el rotor A. Este rotor era un vector. Era un vector que tenía todas estas tres componentes. Derivada de A2 con respecto a X menos la derivada, cuando copien eso es una X, con respecto a Y. Bueno, listo. Ahí tengo un vector, donde A1, A2, A3 son funciones, saco sus derivadas, las valúo en el punto M, me da el vector rotor A. El rotor A, ahora lo llamo F. Es un vector. O sea que F es igual al rotor de A. Ahora, al campo F, le calculo la divergencia. ¿Y cuánto me iba a dar la divergencia de F? 0. Porque F es rotor de un vector. Da 0. Y no sé, a ver, probemos cómo tenía que ser la divergencia. La divergencia del vector F la calculábamos como, en realidad que estamos calculando la divergencia del vector rotacional A. Entonces la divergencia de F, que es rotor A. ¿Cómo calculábamos la divergencia de un rotor? Primero era un número. Era un número que obteníamos haciendo las derivadas de parciales cruzadas. Las derivadas parciales cruzadas. Entonces, esto, le sacaba la derivada y lo restaba. Lo que hicimos recién cuando hicimos el rotor. Alguien que haga memoria cómo sacábamos la divergencia de un rotor, de un vector. No lo copié yo, pero más adelante está cómo calculábamos la divergencia. Teníamos un vector y calculábamos la divergencia. ¿Cómo lo hacíamos? Con la derivada de P respecto a X, más la derivada de Q con respecto a Y, más la derivada de R con respecto a Z igual a 0. O sea que era la derivada de esto
con respecto a X, más la derivada de esto con respecto a Y, más la derivada de esto con respecto a Z. Sí. ¿Así era? Bien, entonces veámoslo. Porque esta era la función P, esta era la función Q y esta era la función R, y sacábamos la derivada de todo ese paréntesis con respecto, que lo llamábamos P a ese paréntesis, con respecto a X, más la derivada de todo ese paréntesis que lo llamábamos Q con respecto de Y, más todas las derivadas con respecto de ese paréntesis con respecto de X, Y, Z. Bueno, bien, ahora sí me voy entendiendo. Hago las derivadas. Esperen, hago las derivadas. Fíjense. Voy a escribirlas acá, las derivadas. Si yo derivo todo esto, que era P, con respecto de X, significa que estoy derivando este término menos la derivada de este término con respecto de X. Por lo tanto, lo que estoy escribiendo es la derivada segunda de A3 con respecto de Y, pero ahora con respecto de X, menos la derivada segunda de lo que yo le llamé A2 con respecto de Z, pero ahora con respecto de X. Y esto era la componente, la primera de las componentes. Más, ¿qué me decían? Que tengo que derivar Q con respecto de Y. Por lo tanto, esto, igual que lo que hice antes, lo voy a derivar con respecto de Y. Y va a ser la derivada, ahí es A1 o ¿qué es? A1 es, ¿no? Esto es un 1. Va a ser la derivada segunda de A1 con respecto de Z, pero ahora con respecto de Y, menos la derivada de A3 con respecto de X y ahora con respecto de Y. Y esto me va a dar el segundo número de esta divergencia, que es realmente un número, ¿eh? Ahora, más, vuelvo a hacer la derivada de lo que yo llamé R, pero con respecto a Z. Y lo que llamamos R con respecto a Z es la derivada de A2 con respecto a X menos A1 con respecto de Y. Esto era R. Lo derivo con respecto a Z. Si derivo, como tengo una suma, una resta, es término a término. Derivada segunda de A2 con respecto de X y ahora con respecto de Z. Menos derivada de A1 con respecto de Y y ahora con respecto de Z. Bueno, ahora analizo un poquito estas derivadas. Los paréntesis ya no me molestan, los puedo sacar. Y veo que tengo todas derivadas segundas con respecto a dos variables. A ver, acá tengo la derivada de A3 con respecto a X y con respecto a Y. Primero Y y después X. Acá tengo la derivada de A3 con respecto a X y después con respecto a Y. Cruzadas parciales iguales. Derivada segunda, primero en Y, después en X. Derivada segunda, primero en X, después en Y. Primero en Y, después en X, en Y. ¿Cuánto da eso? 0, se me va. ¿Está bien? Fíjate acá lo que tengo. Derivada segunda de A1 con respecto a Z con respecto a Y. Derivada segunda de A1 con respecto a Y con respecto a Z. Misma derivada, mismo orden. Primero en Z, después en Y, después en Y en Z. ¿Cuánto da eso? Son iguales. Una positiva y una negativa, 0. Derivada A2. Segunda, de la función A2. Primero en Z, después en X. Negativa. Negativa. Y acá, derivada segunda de A2
primero en X, después en Y, en Z en X en Z, positiva. ¿Cuánto da? 0. ¿Cuánto da el total de todo esto? 0. Conclusión, he logrado demostrar que la divergencia es 0 y se llama campo solenoidal, cuando la divergencia es 0, cuando F es rotor del campo A, de un campo cualquiera. La condición es que F sea un campo, rotor de un campo. Entonces el campo ese se va a llamar rotacional. Se va a llamar solenoidal. Cuando F es rotor de un campo A, la divergencia de ese campo F es 0. Escríbanlo. Pero con otras palabras. Si la divergencia de F es 0, escriban. ¿Voy muy rápido? No, profe. Si la divergencia de F es 0, se llama campo vectorial solenoidal. ¿A quién? A F. Y esto ocurre cuando F es rotor de algún vector A. Y esto ocurre cuando F es rotor de algún vector A. Profe, ¿Sí, Villarreal? ¿un campo puede ser irrotacional y solenoidal al mismo tiempo? Sí. Sí, señora. Sí, señora. O sea que es conservativo y es campo de otro, y además es rotor de otro vector. Buena pregunta para un final. Buena pregunta para un final. ¿Salimos 10 minutos y volvemos a las 8? 8 menos 5, ¿eh? ¿Les parece? Así preparo un mate. Tenemos que seguir un poquito más, ¿eh? Bueno, profe, gracias. Tomemos un poco de aire y volvamos. Dale, ya volvemos.